Hoy vamos a comenzar una pequeña serie de un par de domingos que tiene que ver sobre la importancia de la iglesia y el creyente y también nosotros. Para eso les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 2 que hemos considerado, Hechos capítulo 2, verso 41 al 47, al considerar el tema que tiene que ver el ejemplo de la iglesia o de la primera iglesia. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros tenemos de la primera iglesia? Por favor, abre tu Biblia conmigo allá en el libro de los Hechos, el capítulo 2. El libro de los Hechos en el capítulo 2 es un capítulo tremendamente interesante e importante. ¿Por qué es un capítulo interesante e importante? Porque en el contexto podemos observar, en este contexto se cumple lo que el Señor había dicho a sus discípulos. El contexto de este pasaje es el día de Pentecostés. Tal vez para nosotros no suena mucho, pero la celebración de Pentecostés era una fiesta judía. Era la gran fiesta que ellos tenían de la cosecha. Esta fiesta era la fiesta de la cosecha, la cual se celebraba 50 días después de la celebración de la Pascua. Ahora, es interesante que esta palabra Pentecostés viene de la palabra griega penta. ¿Usted conoce la palabra pentagrama? El pentagrama es donde los músicos escriben su música. Penta significa 5 o 50. Y realmente era la fiesta después del día de la Pascua. 50 días después se celebraba la gran fiesta de la cosecha. Ahora, para nosotros, la importancia que tiene esta porción, Hechos capítulo 2, para nosotros, es que en este día se da cumplimiento a la promesa que el Señor Jesucristo había dado a sus discípulos. ¿Qué promesa había dado Jesús a sus discípulos que hace tan importante Hechos capítulo 2? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Jesús le había dicho a sus discípulos lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador para que esté con vosotros, y agrega, para siempre. ¿Te has fijado que hay veces que hay hermanos, iglesias, que le dicen a creyentes, vamos a orar para que recibas qué cosa? El Espíritu Santo. Si usted presta atención a ese texto, ¿quién oró por nosotros? ¿Quién oró por nosotros? Cristo Jesús. Y el Señor está prometiendo a sus discípulos en primer lugar, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Pregunta, ¿siempre el Padre contestó las oraciones de Jesús? Sin duda alguna, sí. Aún la oración de Getsemaní tuvo respuesta de parte de Dios. Pero el Señor había dicho algo más a sus discípulos en el capítulo 16 de Juan, verso 7, y es importante el día de Pentecostés. Mira lo que dice el verso 7 de Juan capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué le dice así a sus discípulos? En el capítulo 14 de Juan, los discípulos están tristes. Jesús le dice, no tengan tristeza. Es obvio que hay tristeza, que hay dolor, porque por 3 años y medio han estado con Jesús, han aprendido de Jesús. Pero Jesús le dice lo siguiente, pero yo os digo la verdad. ¿Os conviene? ¿Qué cosa? Que yo me vaya. ¿Se iría a dónde? Regresaría de donde había venido. ¿De dónde vino Jesús? Del cielo, de la presencia del Padre. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, ¿qué dice el texto? El Consolador no vendría, mas si me fuere, ¿qué? Os lo enviaré. Esto es importante. El Espíritu Santo sería enviado ¿por quién? Por la persona de Cristo Jesús. Los discípulos debían quedarse en Jerusalén. Si tú miras en el capítulo 1, verso 4, Jesús le dice a sus discípulos, quédense aquí. Van a ser investidos de poder. Ellos entonces están allí en Jerusalén, en el aposento alto, esperando ese momento, y ese momento ocurrió. Ese momento tan especial ocurrió. Entendemos entonces, interesantemente, acá, y hay un versículo que es interesante, el día se cumplió y fue en una fiesta judía. Los creyentes fueron ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo. De esta forma, en ese momento, de esta forma, haría una morada permanente ¿en quién? En los creyentes. Déjame decirte algo, en Juan capítulo 14, verso 17, es interesante, creo que tengo la porción ahí. Juan capítulo 14, presta atención, Jesús le dice a sus discípulos, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir?
Primero, porque no le ve y luego ni le conoce. Presta atención a las dos palabritas, las dos preposiciones ahí. Pero vosotros le conocéis porque mora ¿qué? Con vosotros, y Jesús prometió. Y estará en vosotros. ¿Recuerdas cuando David dice, no apartes de mí tu espíritu? ¿Recuerdas cuando Sansón pierde su fuerza? ¿Sabes por qué fue? Porque el Espíritu de Dios se apartó del hombre. Pero eso no ocurriría desde Pentecostés en adelante, ya que Jesús está diciendo, el Espíritu Santo que mora con vosotros, ¿dónde va a estar ahora? En nosotros. Es por eso que usted y yo somos templos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, podemos achicar su ministerio. Podemos apagar su ministerio, pero el Espíritu Santo no sale del creyente, porque Él vino a morar para estar ¿qué? Con nosotros. ¿Por cuánto tiempo? Permanentemente. Y eso ocurrió ¿cuándo? Ahora, luego de esto, cuando viene el Espíritu Santo sobre los creyentes, toda persona ahora, desde Pentecostés en adelante, que recibe a Cristo como su Salvador personal, viene a ser parte ¿de qué? Del cuerpo del Señor Jesucristo. Porque déjame decirte algo, aunque ocurre en Hechos capítulo 2, el bautismo del Espíritu Santo no se nos explica. Es el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que nos explica y nos dice que el bautismo del Espíritu Santo tiene como propósito ponernos ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. Ahora, todo creyente, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, tiene morando en su vida, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, y pertenece ¿a qué? Al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Lo pertenece usted? ¿Amén? Ahora, al principio de este servicio cantamos un precioso himno del repertorio cristiano. ¿Cuál fue? Firmes y adelantes huestes de la fe. Ahora, luego, presta atención, luego de este gran evento, el Espíritu Santo descendiendo en el día de Pentecostés, luego de este gran acontecimiento se levanta Pedro. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué va a decir Pedro? Se levanta Pedro y presenta un poderoso mensaje donde la conclusión de este sermón es un llamado al arrepentimiento. Hechos capítulo 2, verso 40, ¿qué dice? Y con otras muchas palabras que hacía Pedro, testificaba y les exhortaba diciendo, ¿qué cosa? Sed salvos, ¿de qué? De esta perversa generación. ¿Sabe por qué le llama perversa generación? Porque es el grupo de hombres que le dijeron a Pilato, ¿qué cosa? Crucifica a Jesús. Perversa generación. Pedro les dice así, ustedes mataron, ¿saben quién? Al autor de la vida. Perversa generación. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Mira el verso 41. Ahí está el resultado. ¿Qué fue el resultado? En primer lugar, el resultado vemos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es interesante, ocurrió que un grupo, ya sabemos, 3,000 personas, qué poderoso mensaje. 3,000 personas bajo la predicación de Pedro reconocen su pecado y reciben lo que nosotros le llamamos a Jesús como Salvador personal, lo que nosotros llamamos la conversión. Ahora, queridos, ¿qué es la conversión? Es el nacer de nuevo. Segunda a los Corintios 5, 17. Usted lo conoce. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y agrega, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pregunta, ¿usted ha cambiado? No los escucho. ¿Usted ha cambiado? Amén. ¿Por qué? Porque al estar en Cristo, el cristianismo es un estilo de vida diferente. Ahora, ¿cuál fue el primer paso de estos creyentes? Dice el texto, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. ¿Por qué bautizarse? Porque es la identificación pública que yo he recibido a Cristo como mi Salvador personal. En otras palabras, es la evidencia externa de ¿qué cosa? De una realidad interna. Permíteme decirte algo acerca sobre el bautismo cristiano. En primer lugar, tiene un momento correcto. ¿Cuándo es? Después de haber recibido a Cristo
como su Salvador personal. Y le digo esto porque hay personas que se convierten y dicen, yo ya fui bautizado. Y uno le pregunta, ¿cuándo? Cuando era niño. A la luz de las Escrituras, ¿cuándo debemos ser bautizados? Después de haber recibido a Cristo. Tiene un momento que es correcto. Ahora, tiene también una motivación correcta. Yo no me bautizo para ser más creyente o más espiritual. Yo me bautizo porque quiero ser obediente a ¿quién? A mi Señor. Amén. Y tiene también un método correcto. ¿Cuál es? Creemos que es a través de la inmersión en agua. A través, como Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Cuáles fueron los resultados de la predicación? Primero vimos que se convirtieron como 3,000 personas y el mismo texto, verso 41, observa lo que dice. Al mirar el verso 41 dice, y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3,000 personas. ¿A qué fueron añadidos? La pregunta lógica que nos hacemos es, porque el texto, ¿qué significa añadir? ¿Agregar a qué? A un algo. Hay algo, y a ese algo estamos ¿qué? Añadiendo. Usted no puede añadir más a su estatura. Ya está. Si es largo o chaparrito, ahí quedó. Pero hay ciertas cosas que deben ser ¿qué? Añadidas. Y los creyentes fueron añadidos ¿a qué? Al cuerpo de Cristo, la iglesia gloriosa, se le llama también la iglesia universal, vinieron a ser parte de esta iglesia, y aquí hay algo interesante, no simplemente fueron añadidos a aquella iglesia universal, sino que también fueron añadidos a la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén, que históricamente, ¿cómo le hemos llamado a esta iglesia? La iglesia, yo no sé por qué le llaman los comentaristas primitiva, a veces me suena muy primitivo, pero el término es correcto, se refiere a la primera iglesia, de la cual usted y yo y nosotros, como iglesia, debemos aprender también lecciones. Ojo, el primer símbolo de la iglesia cristiana, de la iglesia primitiva, no fue una cruz, jamás. No fue una cruz, fue el símbolo del pez, INRI, porque la misma palabra pez en griego sirve el acróstico para la lectura o la leyenda que le pusieron a Jesús. Cuando eran perseguidos los creyentes y se reunían en la arena para decir que eran creyentes, no hacían un símbolo de cruz. ¿Sabe qué hacían? Un símbolo en la arena en forma de pez. Y eso significaba que eran ¿qué? Creyentes. Ya esa iglesia, la iglesia primera, la iglesia primitiva, quiero que rápidamente tomemos algunos ejemplos que deben servir para nosotros como iglesia. ¿Por qué Pentecostés es importante? Se cumple la promesa de Jesús. Históricamente surge ahí la iglesia del Señor Jesucristo, la cual Jesús dijo que ni siquiera las puertas del Hades podrán ¿qué? Prevalecer contra ella. ¿Ha sufrido la iglesia del Señor Jesús? Claro que sí, a través de todos los siglos. Y déjame decirte algo, si los 3 primeros siglos fueron duros para la iglesia del primer siglo, lo es hoy. Hoy no nos damos cuenta, pero hay tantos creyentes que están muriendo porque hoy hay una iglesia perseguida. Y aún más, hoy hay una iglesia sufriente que ha perdido sus valores, sus creencias, sus convicciones. Creyentes que no tienen firmeza en sus vidas espirituales. Está sufriendo la iglesia. ¿Cómo? ¿Qué debemos? ¿Qué ejemplos podemos tomar de esta iglesia del primer siglo? En primer lugar, rápidamente al mirar el verso 42, observa conmigo el verso 42, lo primero que vemos que esos creyentes, esos convertidos, ¿qué hicieron? Perseveraban. Si hay algo que le cuesta al pueblo del Señor en el día de hoy, ¿qué es? Perseverar. Estuve en el sur de mi país, en Chile, y me llamó la atención que frente a mí, ya hacia un sector, estuve bien al sur de Chile por Calbuco, más mirando hacia el mar, hay un sector que se llama Chiloé, que es un grupo de varias islas. Y supe de un creyente que casi tardaba 4 horas en llegar al culto, porque iba a caballo, caminando, en bote y luego el resto caminando. 4 horas. Y cuando el culto duraba 3 horas, él decía, yo quiero que el culto, ¿qué? Dure más.
Hoy nosotros tardamos 45 minutos y queremos que el culto ¿qué? Termine rápido. Por eso me gustan los asientos bien cómodos para que usted esté tranquilo. ¿Sabes? El problema no es el tiempo, que ya no nos hemos acostumbrado a ¿qué? Perseverar. La palabra perseverar significa estar continuamente, constantemente. Es una decisión firme. Usted lo volverá a leer ahí, verso 46, y perseveraban unánime. Es una decisión. Esto no lo podemos hacer nosotros los líderes. Esa es su responsabilidad, es su decisión. Ahora, escúcheme bien. La medida de tu compromiso es tu sacrificio. Compromiso de perseverancia. ¿Sabes que 35 años después, tal vez estas mismas personas reciben estas siguientes palabras? No dejando de congregarse como algunos tienen que, por costumbre. No dejando de congregarse. ¿Por qué? Porque a veces demandas, cosas. ¿Cuál es el primer ejemplo que tenemos de la iglesia del primer siglo? Compromiso de qué? De perseverar. ¿En qué? En las actividades de su iglesia. Para ellos todo era nuevo. Segundo lugar, otra lección interesante de la iglesia del primer siglo o la iglesia primitiva. Comunicación adecuada. ¿Por qué digo comunicación adecuada? Al seguir la leyenda del versículo 2 dice que y perseveraban ¿en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles. El término doctrina significa enseñanza. Para muchos de ellos todo lo que estaba ocurriendo era nuevo. Aún más, no tenían Biblias. No habían Biblias. Y la comunicación adecuada, la enseñanza adecuada vino a través de ¿quién? ¿Quiénes enseñaban? Los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles? Porque ellos eran los hombres preparados. El Señor Jesucristo, escúcheme bien, invirtió 3 años y medio en la preparación bíblica de ellos. Para cuando llegase el momento pudiesen enseñar todo el consejo de Dios. Ahora, no estoy obligado a saber todo de la Biblia porque la Biblia es un mar profundo que jamás llegaremos a conocer toda su profundidad. Pero, Pastor Néstor, mi persona, los hermanos ancianos de la iglesia son responsables. Que si usted tiene una duda, abrir ¿qué cosa? Las escrituras. Opiniones todos pueden dar. Pero el consejo proviene ¿de dónde? De la palabra de Dios. ¿Recuerdas cuando la nación de Israel vuelve del cautiverio con Nehemías y van a reconstruir los muros? Tú sabes que tuvieron una conferencia bíblica. ¿Quién fue el orador? ¿Quién fue el orador? Esdras. ¿Por qué Esdras? Porque él había dedicado su vida ¿para qué? Para enseñar la palabra de Dios. Hoy tenemos a mucha gente que se levanta en el nombre de Dios. Y así como Dios lo dijo al profeta Jeremías, hablan en mi nombre, pero yo nunca ¿qué? ¿Los he enviado? Nunca les he dado un mensaje. Pablo en Hechos 20:27 dice que él enseñaba ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. ¿Qué ejemplo debemos tomar entonces? Comunicación adecuada, un grupo de personas enseñando. En la escuela dominicana, en el culto anterior, decíamos lo siguiente. Nosotros nos preparamos y damos la enseñanza. ¿Quién es el que tiene que crecer? ¿Quién decide crecer? ¿Quién decide perseverar? Hay una enseñanza adecuada, hay hombres preparados, Dios los ha llamado, tenemos hermanos lindos que enseñan la palabra del Señor, pero su deber ¿cuál es? Por eso, en segundo lugar, algo muy importante. De ahí que Pablo dice lo siguiente, tengan cuidado, porque cuando no tenemos firmeza doctrinal, somos llevados ¿qué? Por todo viento de doctrina. Escúchame bien, errores en la doctrina, errores en la conducta. Nos conducimos mal cuando desconocemos la palabra de Dios. Es por eso que el consejo de Pablo a Timoteo fue, preséntate a Dios como aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y qué más, que traza bien la palabra de verdad. Segunda característica, comunicación adecuada. La primera de ellas, ¿cuál era? Compromiso de perseverancia. En tercer lugar, mira conmigo, versículo, es interesante, llevados por doquier de todo tipo de doctrina. En tercer lugar,
comunión servicial. En el verso 42 dice, en la comunión, unos con otros. ¿Sabes que la palabra comunión viene del término levadura? Tiene la misma raíz de la palabra levadura. Usted tiene una masa. Y una vez que usted le inserta un poco de levadura a esa masa, ¿la puede quitar? ¿Qué hace esa levadura? Inmediatamente, ¿qué hace? Afecta, leuda toda la masa. Comunión. Tener cosas en común. En la comunión, dice el texto, unos con otros. Incluye la adoración, incluye el servicio, pero debe incluir el amor. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo nos dijo lo siguiente: en esto os conocerán todos, que sois mis discípulos, ¿qué? Si tuvieseis amor. La comunión es evidenciada por el amor y el cuidado mutuo entre los creyentes. Esto es por poner en práctica la estrategia principal de evangelismo del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la estrategia principal? ¿Cuál fue? Juan capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieseis ¿qué? Amor los unos por los otros. Pero cuando no ven amor, ¿somos buenos testigos de Cristo? Jesús dijo, en esto os conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieseis ¿qué? Ahora, ¿cómo puedo hablar yo del Señor? ¿Cómo puedo hablar a la gente, vengan a Cristo, si mi vida ¿qué? No ha cambiado? ¿Qué aprendemos de la iglesia del primer siglo? Que tenían una comunión y era una comunión servicial. Permíteme mostrarte 3 versículos que si nosotros los practicásemos seríamos los mejores creyentes en comunión. Mira, el primero de ellos se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué? Así también que haced vosotros con ellos. ¿Cómo se llama este versículo? La regla del oro. ¿Qué significa? Haz con otros lo que quieren que hagan contigo. Si yo quiero que me saluden, que pregunten por mí, ¿qué debo hacer? Proverbios 17, 17 dice que el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Pero si yo siempre estoy esperando que los demás vengan, o tengo un problema grande de autoestima, o soy un soberbio. Pero a Dios no le agrada eso. Así como quieren que hagan contigo, haz tú también con quién, con ellos. No va a ser fácil el encuentro de culturas. El encuentro de culturas es difícil, porque a veces tenemos las mismas palabras con significados diferentes o expresiones diferentes. Hay una hermana, querida hermana, uruguaya, lo voy a decir, no voy a decir el nombre, que vive diciéndome, ella es bien mayor, vive diciéndome, no me trates de usted porque te conozco de años. Pero para un chileno, un peruano, un boliviano, ecuatoriano, ¿qué más? A una persona mayor, salvadoreño, a una persona mayor, ¿cómo hay que tratarla? Porque si yo la trato con su nombre, ¿qué siente? Son culturas. Yo debo aprender a tratar a los demás como quiero ser tratado. Mira el segundo versículo interesante. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Mira, antes bien, por el contrario, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Nos cuesta eso? Nos cuesta. No mirando cada uno ¿qué? Por lo suyo propio. Dígame, ¿es fácil? Porque siempre miramos ¿qué? Por lo nuestro, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. La consideración cristiana. Qué lindo versículo. Permíteme terminar con uno más. Este es cortito, pero si usted lo practica, si lo ponemos en práctica, no usted, si lo ponemos en práctica, seríamos los creyentes más espirituales que hay. Mírelo. Filipenses capítulo 2, verso 14. Corto. ¿Qué dice? Todos juntos. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Si nosotros practicamos estos versículos, podemos gozar de esa comunión servicial con el pueblo del Señor. Pero como no nos gusta por nuestro orgullo, es interesante
que si nosotros consideramos el libro a los Hebreos, fíjate que hoy muchos de los cultos giran en torno a lo que yo recibo. Y nos olvidamos que toda la Biblia gira en qué es lo que yo doy hacia los demás. Observa conmigo Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25, y le agregué a donde nos afecta un colorcito. ¿Qué dice? Fíjate que el texto de esta enseñanza, todo el Nuevo Testamento pone énfasis en esta verdad en los demás. Dice Hebreos 10, 24, y considerémonos. ¿A quién involucra? A todos. Y considerémonos unos a otros ¿para qué? Estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Presta atención. Nada de estas 4 características tiene que ver con lo que yo recibo. Tiene que ver con lo que yo doy. Porque esa es comunión servicial. Tercer lugar, comunión servicial. Termino, uno más. Interesantemente, ¿qué aprendemos de esta iglesia? ¿Qué ejemplos tenemos de la iglesia del primer siglo? Al considerar los versos 42, 46 y 47, podemos observar que había una celebración reverente. Dice que ellos estaban en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan obviamente se entiende que tiene que ver no solamente cenar. Ellos comían, celebraban lo que se le llamaba la Eucaristía, que era una comida, una ágape, un tiempo de compartir, pero a la vez recordaban ¿qué cosa? La obra del Señor Jesucristo. Cuando el creyente viene a participar de los elementos, es uno de los momentos más solemnes que el cristiano tiene. Y no es para mirar a los demás ni para conversar. Yo creo que debe ser el culto más solemne, la acción más solemne, porque estamos mirando a través del pan y la copa, ¿a quién? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que dio su vida por nosotros. Y en las oraciones, es decir, que esta iglesia apoyaba a los hermanos yendo al culto ¿de qué? De la oración. Y dígame, ¿cuál es el culto más flojito que las iglesias tenemos? ¿Ah? El de las oraciones. Y queridos, no podemos hacer nada si no tenemos ¿qué cosa? Oración. El hermano Horacio hacía mención de Spurgeon. Usted sabe que cuando Spurgeon predicaba, él tenía 500 personas debajo de su púlpito, allá en el tabernáculo, en Inglaterra. Gente abajo le llamaban la caldera, que mientras Spurgeon predicaba, ese grupo de soldados, de guerreros de oración, oraban para que la palabra de Dios, como le pide Pablo a los hermanos de Tesalónica, corra libremente y sea también ¿qué? Glorificada. ¿Sabes por qué a veces nuestros sermones son muy intelectuales, mucha leyenda y tienen poco poder? Porque no son respaldados ¿con qué? Con la oración. Y la iglesia tiene 2 armas poderosas. La palabra y la oración. ¿Lo tiene? La palabra y la oración. ¿Qué celebración reverente? ¿Qué hacían? En el partimiento del pan, en las oraciones, interesantemente, ¿qué ellos hacían? Verso 46. Y perseveraban cada día, ¿dónde? En el templo. ¿Se reunían en las casas? ¿Se reunían en el templo? Y en el partimiento del pan, en las casas, dice, y comían juntos con alegría. ¿Y qué más? Sencillez de corazón. Mira el verso 47. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían en las casas? ¿Qué hacían al partimiento del pan? Alababan a Dios. Y esta expresión, alabar a Dios, describe la alabanza solemne que solamente a quien debe ser dada. A Dios. ¿Recuerdas cuando Satanás viene a tentar a Jesús? Le dice, si postrado, ¿qué? Me adora. ¿Qué dice Jesús? Mira qué interesante. ¿Y qué incluye la adoración? Al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué más? Porque adorar a Dios es también ¿qué? Servirle. ¿Sabes por qué? Porque en el Antiguo Testamento la palabra adorar significa postrarse de rodillas ante la tierra. Humillarse delante de Dios.
y decirle, Señor, aquí estoy. Alabanza a Dios, una adoración. Ahora, dos claves se veo acá y terminamos, porque vemos acá celebraban reverentemente la adoración al Señor. ¿Dónde lo hacían? Cada día en el templo, ¿y dónde más? En las casas. No es, yo adoro solo al Señor en mi casa, es una adoración en conjunto. En las casas porque habían cultos de oración en el templo. Y la actitud en la adoración, ¿cómo la hacían? Con alegría y sencillez de corazón. Hoy tuvimos un culto muy alegre, pero puede ser porque le gusta la carne y la musiquita más movida. Y a veces confundimos la carne con la adoración. Ahora, el Salmo 121 me encanta, dice, yo me alegré, no, 122.1, yo me alegré, ¿qué? Con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El lugar de la adoración, la actitud correcta, con alegría y algo más, sencillez. La adoración no es cuestión de formas, es cuestión de ¿qué? De actitud. Porque da lo mismo que usted adore como adore. Obviamente el principio bíblico es decentemente y en orden. Pero la adoración no es si canto de pie o sentado, o si canto himnos o coros, o si canto con mis brazos arriba o mis brazos abajo. Eso es como usted se siente. No es forma, es la actitud del corazón. Interesantemente, terminemos el último ejemplo de la iglesia del primer siglo. Crecimiento numérico. Escúcheme bien. Todo organismo vivo debe crecer. ¿Cuándo un organismo vivo no crece? Cuando está enfermo. Yo no les dije a mis hijos crezcan. Bueno, a uno le digo que no crezca más. Porque se me está yendo, ya trabaja en cambiando los foquitos. Yo no le di la orden. Él sencillamente ¿qué? Crece. ¿Cuándo crece? Cuando las cosas están ¿qué? En orden. Fíjate qué interesante. Se mostraba el poder de Dios y sobrevino temor a toda persona. ¿Temor por qué? Porque los apóstoles hacían señales, porque las vidas cambiaban, porque era evidente que algo ocurría en esas personas al llegar a Cristo. Esa iglesia del primer siglo impactaba. Hoy levanta sospechas. ¿Te has fijado? ¿A dónde van a la iglesia? ¿Ya qué? ¿Ya qué? Mira, y el plan de Dios y el Señor que hacía, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Queridos, como iglesia, camino de gracia, Graceway Church, queremos que el Señor añada personas para que sean ¿qué? Salvas. ¿Amén? Pero eso requiere de su trabajo y nuestro trabajo. Requiere que obedezcamos, sigamos el ejemplo del Señor. Termino. Un gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran misión harán crecer ¿qué? Una gran iglesia. Léelo conmigo. Un gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran misión harán crecer una gran iglesia. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Amén. Decida ser de bendición a su hermano, al que le rodea. Así que ahora que vamos a terminar, vamos a saludarnos a los que están a nuestro lado. Segundo lugar, ¿cuál es la gran misión? Id y haced discípulos. Si nosotros como iglesia, Camino de Gracia, Graceway Church, nos disponemos a este gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran misión, seguro que Dios hará crecer una gran iglesia, porque el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor añadía, pero el Señor no puede añadir a un pueblo dividido, a un pueblo con problemas, a gente que es soberbia, que no se ama, que no persevera. ¿Quién toma la decisión? Nosotros. Amén. Honrado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo de la primera iglesia. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial,
Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado y esta oportunidad que nos has concedido de celebrar tu presencia. Te agradezco, Señor, por este tiempo y te pido que tú nos bendigas y nos ayudes a considerar lo que hoy hemos hablado, el ejemplo de la primera iglesia. Que nosotros podamos seguir ese ejemplo, esos pasos, ese andar en compromiso, en comunión, en comunicación, celebrar reverentemente tu presencia y crecer, Señor, numéricamente, manifestando tu presencia, tu propósito, y añade a la iglesia los que deben ser salvos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.